Dijimos que íbamos a hablar de la crisis de la Unión Cívica Radical y evidentemente la Unión Cívica Radical está en crisis. El problema es concretamente si la Unión Cívica Radical va a seguir vinculada a tipos de alianza o recupera su propia identidad para convertirse realmente en el partido político que fue en algún determinado momento. Y se ha empezado a mover internamente la Unión Cívica Radical y hay dos personas, dos dirigentes radicales, ambos legisladores, que han hecho una comunión de ideas que ha movido el espectro interno de la Unión Cívica Radical. Hay quienes están muchos a favor y muchos que están en contra. Es decir, no los ven bien. Pero han empezado y están con nosotros Orlando Ordú, Javier Vicellari. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿es algo así o no? ¿O la Unión Cívica Radical va a terminar siendo un partido provincial? A ver, desde lo que pasó el 12 de mayo, sí, en la Unión Cívica Radical hubo una división importante para las candidaturas a gobernador y legisladores. Y lo mismo ha pasado también para la Intendencia de Córdoba. Entonces, nosotros pensamos de que eso ha sido un quiebre importante que ha tenido la Unión Cívica Radical de Córdoba. Pero al tener este tipo de quiebre significa que hemos tenido una división. Nadie se fue de la Unión Cívica Radical, ni nadie quedó con la Unión Cívica Radical. Entonces, a nosotros nos parece, o por lo menos en lo que respecta a mi persona, es que nosotros necesitamos la Unión Cívica Radical dentro de lo que es el contexto no solo provincial y en la capital, sino también nacional. Nosotros la Unión Cívica Radical a nivel nacional está totalmente, llamémosle claro, de que es un partido del cual tiene más de 120 años, entonces seguramente nosotros vamos a seguir en este camino. En lo que respecta a Córdoba, yo creo que necesitamos realmente una unión importante dentro del radicalismo, y esa unión se tiene que dar con los aspectos que siempre ha tenido la Unión Cívica Radical, que es tratar dentro de los núcleos, porque acordate que nosotros tenemos 7 núcleos internos dentro del radicalismo. Sí. Esos 7 núcleos internos significan, no es que pensemos todos distintos. A ver, la verdad es que me parece de que es importante en este momento tratar de aunar fuerzas con todos los actores del radicalismo, sean intendentes, sean dirigentes, sean concejales, sean legisladores, para llegar realmente a un acuerdo y para que fortalecer la Unión Cívica Radical como lo venimos haciendo tantos años. Y esto significa también de que esto da la posibilidad a formar futuras alianzas si es que siguen este tema de las alianzas. Ahora, Javier, dice Orlando fortalecer la unión de la Unión Cívica Radical, y dijo también Orlando, nadie manda en la Unión Cívica Radical, pero el presidente es Mestre. A ver, institucionalmente sí, sin dudas. Y yo creo que justamente lo preocupante, y usó una palabra fuerte que es, iba a decir lo lamentable, yo diría que lo preocupante es que no se ha podido generar, no se pudieron generar los consensos necesarios para tener una expectativa electoral fuerte. Sí. Sin lugar a dudas que ahí hay una responsabilidad también en ese caso de la conducción del partido, pero creo que la responsabilidad también en mayor o menor medida es de todos los que de alguna manera formamos activamente o que visualmente formamos parte del radicalismo. Eso queda muy lindo para afuera, pero ustedes saben perfectamente bien que para adentro no ha sido igual. No, pero a ver, para adentro no todo el mundo laburó para la Unión Cívica Radical ni todo el mundo laburó para Cambiemos. Sí, no me cabe duda. Bueno, pero eso es parte de la crisis del radicalismo. Parte de la crisis del radicalismo... A ver, Córdoba era reconocida a nivel nacional por ser uno de los radicalismos más visuales, más fuertes dentro del país. Sí. Gobernar la segunda ciudad del país le permitía al radicalismo mostrar una fortaleza, valga la redundancia, institucional frente al resto del país. Cuando el 12 de mayo, por la circunstancia que bien relataba Orlando, se divide y se pierde esa elección, indudablemente que perdemos una posición bastante estratégica dentro de lo que es el contexto nacional. Por eso yo coincido con vos que estamos en crisis, sin lugar a dudas que estamos en crisis. Y yo creo que también sin lugar a dudas que de la crisis vamos a salir uniendo conceptos, lo que no significa que todos pensemos igual, o lo que no significa, y parece feo el tema a tratar dentro de este esquema, dentro de todos estos problemas que tiene el país,
de que vos tengas que dirimirlo dentro de la vida interna democrática del radicalismo. Lo que tiene que quedar claro es que si no conseguimos, entre aquellos dirigentes que tenemos real voluntad de que el radicalismo vuelva a ser un elemento fuerte de la democracia en Argentina, si no conseguimos entre esos dirigentes llegar a determinados consensos, y va a ser muy difícil que restablezcamos lo que el radicalismo le pudo dar a la Argentina, a Córdoba, a la ciudad de Córdoba. Y creo que ese es el desafío. Y el desafío muchas veces, que incluso es visto por la sociedad como un desafío en donde existen internas en forma permanente, creo que no hay que plantearlo de esa manera. Creo que hay que plantearlo como un partido con una vida democrática interna fuerte, en donde en realidad lo que hay que dejar de lado, y que sí creo que son esos internismos, es los egoísmos de determinados dirigentes. Y ahí es donde hay que focalizar. ¿Cómo? Conseguimos unidad de criterios, cómo conseguimos, y muchas veces lo decimos, plataformas de gobierno que nos permitan mostrarnos frente a la sociedad, y cómo conseguimos que los dirigentes que estén mejor posicionados visualmente ante la sociedad sean los que encaren un proceso electoral. Muchas veces no se ha reconocido ese tipo de situaciones, y por eso llegamos a esta crisis que vos bien lo titulás como la crisis del radicalismo. Claro, porque hay un dato significativo. Hay muchos dirigentes radicales que cuidan su propia quintita. Es decir, le importa, y el interés de la Unión Cívica Radical es cuanto más cerca del poder estén, pero sí, lejos precisamente de la identidad de donde nació la Unión Cívica Radical. Vamos a decir cosas que están pasando o que han pasado dentro de la Unión Cívica Radical, que a veces utilizan el partido para eso. Entonces hay que tener cuidado en estos temas, y por eso en esto responsabilidad tenemos todos. Porque ¿cómo puede ser que la Unión Cívica Radical a nivel nacional, nosotros estamos, mira, en estas elecciones para diputados nacionales de todas las provincias argentinas, el radicalismo encabeza 17 provincias. Sí. El radicalismo, sí. Las cabezas de los diputados nacionales encabezamos en 17. Sí. Córdoba se encabeza. Por suerte que en Córdoba, en esta elección, tuvimos la oportunidad de llegar a una lista de consenso encabezada por Mario Negri, pero también de las cuales el número 3 es radical, que es Romero, y así hasta el número 7 también tenemos, o sea, el radicalismo en este sentido, o ahora, para acompañar al presidente, sí estuvo acorde a las circunstancias y realmente nos unimos para eso. Eso es lo que tenemos que hacer para todo lo que se viene. Mira cómo acabamos de ganar Belville, acabamos de ganar Río Tercero. Duro Río Tercero, pero la ganamos. Entonces, el radicalismo en el interior también... Se ganaron otro radical. Encima se la ganamos otro radical. Pero en Belville... Ahí está plasmado. Ahí es donde está. Ahí está la brecha. Si me permitís, es que cuando lo que dice Orlando es tal cual. Cuando el cordobés, por no hablar de la sociedad en general, y ojalá lo tuviéramos a nivel nacional, percibe que hay una identidad y que hay una cohesión de ideas y de nombres, sí, indudablemente nos acompaña. Esa es la realidad. Nuestro problema básicamente pasa por cómo en la previa y con el tiempo suficiente definimos cohesión de ideas y de nombres. Claro. Entonces siempre llegamos en un proceso previo sobre las fechas, en donde la verdad que la locura que se desata es bastante triste, y en donde las decisiones que se toman no son las mejores. Y me parece que a eso es lo que hay que apuntar. Yo siempre decía, apenas terminamos la elección del 2017, nosotros tendríamos que haber fortalecido, después de haber sacado 1 millón de votos, el mismo 1 millón de votos. Mira vos, en el 17 sacamos 1 millón de votos con Cambiemos. Sí. Ahora en el 19, para gobernador, Schiaretti saca 1 millón de votos en Córdoba. Sí. 2 meses después, en las PASO, Macri saca 1 millón de votos en Córdoba. Sí. Mirá cómo está yendo, si nosotros en el 2017 nos hubiéramos realmente unido, hubiéramos sacado un candidato de consenso, el radicalismo se hubiera realmente fortalecido dentro de Cambiemos, hoy estaríamos haber retenido la provincia de la capital. La capital la podríamos haber, mirá si lo hubiéramos llamado en conjunto ahora con las PASO, sí, hubiéramos ganado la capital, claro, también. Bueno, por eso todas estas decisiones, que de las cuales... A ver, tenemos
que involucrarnos todos los dirigentes. No, porque en esto nos tenemos que hacer cargo todos, claro, y esto es la responsabilidad de todos. Cargo. Porque no es nada más que decir, yo ya hice la autocrítica. No, acá no pasa por autocrítica. Acá hay que decirle a la sociedad lo que es el radicalismo y lo que podría haber sido y lo que puede ser. Nosotros perdimos 40 intendencias. Ahí es donde quería llegar. Entonces, ahí es donde quería llegar. O sea, me da la impresión de que el radicalismo de la capital se ha olvidado del interior, se ha olvidado precisamente de trabajar el interior para tratar de sostener la fortaleza que tuvo históricamente la Unión Cívica Radical. Está bien, pero la Unión Cívica Radical también tiene dirigentes en el interior de la cual participan mucho de la vida de la vida política partidaria del radicalismo. No nos olvidemos que tenemos un foro de intendentes radicales, no nos olvidemos también de que no solo hay legisladores del interior, a ver, participan. Entonces, acá la responsabilidad es de todos. No le podemos echar nada más que la culpa a la dirigencia de la capital. Vos dijiste una cosa importante de la división. ¿Cómo lográs dividir, cómo lográs unir esa división después de la decisión de Mestre de haber ido solo o haber pegado la elección, donde ustedes sabían perfectamente bien de que Schiaretti venía con una topadora? Bueno, errores cometemos todos. Bueno, los errores, uno de los errores, si ha cometido un error Mestre, me parece que fue ese. Bueno, hay que tratar de ver a ver cómo podemos limar estas asperezas. No te digo con Mestre, a ver, hay un montón de dirigentes dentro del radicalismo. Sí. De la cual nosotros podemos seguir trabajando, ejemplo, y podemos trabajar en forma conjunta. ¿Sí? El año que viene tienen elecciones para las autoridades partidarias. Mestre dice que no quiere saber nada, no quiere seguir. ¿Eso puede significar de alguna manera la posibilidad de aunar criterios, aunar opiniones para, digamos, de alguna manera lograr cierto grado de unidad, valga la redundancia de la... A ver, Ricardo, creo que el primer paso es entender que de la crisis, como bien lo planteaste vos, salimos estando absolutamente todos. Vos no podés excluir a ningún dirigente del proceso que se viene para el radicalismo, porque aparte creo que todos tienen algo para aportar. Sí me parece que nos debemos un debate interesante de, más allá de no mirar para atrás, las medidas que no fueron las mejores o las decisiones que no fueron las mejores que se tomaron. De ahí en más, la tarea es tan grande que realmente hay que ver qué dirigentes tienen o qué afiliados tienen la voluntad de encaminar esa tarea de reconstrucción del radicalismo. Porque Orlando lo manifiesta bien. Hay dirigentes del interior y de la ciudad de Córdoba. Sí. Pero también es cierto que los dirigentes del interior, y es el proceso que te pasa siempre con los intendentes, hace varias elecciones que no conseguimos que todos unifiquemos criterio en cuanto a la fecha, para que todos empujemos fuerte a un candidato a gobernador. Y es lógico en muchos casos que eso pase, porque también el dirigente del interior, el intendente del interior, no ve una regla clara de juego de vamos a empujar porque vamos todos juntos. Pero ¿cómo puede haber regla de juego clara el radical, la gente del interior, el afiliado radical, el militante radical, cuando recién ahora Macri se digna sentarlos en una mesa de diálogo? Bueno, pero ese es un debate... Donde van dos, sí, Cornejo y Negri. Es un debate de alianza, son dos cosas distintas con el radicalismo. No, bueno, pero tiene que ver el radicalismo. Sí, y es un debate nacional. ¿Cómo que no tiene? Y también tendrá que ver, porque también en esto también hay que tener mucha inteligencia hacia un futuro. El peronismo primero fue Unión por Córdoba. Después fue Hacemos por Córdoba. Sí. Y formó toda una constelación de partidos para poder ganarle en su momento al radicalismo después de 16 años de gobierno. Sí. Digo, la provincia de Córdoba, y el esquema nacional es algo incluso mucho más grande, indudablemente que tendrá que ser o podrá volver a ser gobernado por una alianza que no sea Hacemos por Córdoba en la medida que podamos tener coincidencia con otros partidos políticos. Nosotros siempre vamos a sostener lo mismo, que encabece la Unión Cívica Radical. Ahora, en ese sentido, nosotros tenemos que generar el protagonismo que necesitamos para generar la expectativa de los cordobeses. El radicalismo lo tiene que generar, por muchísimas razones. Mayor cantidad de intendentes gobernando ciudades, mayor territorialidad, un montón de cosas que siempre entran en la balanza y que probablemente este no sea el momento para analizarlos. Pero esa expectativa, ese protagonismo, lo tenemos que tratar de generar entre todos. Si no lo empujamos entre todos, y bueno, es muy difícil. Y mira vos, y aún cuando uno dialécticamente lo manifiesta, después en la práctica es muy difícil. Pero vos me lo resumís a nivel provincial, que me parece muy bueno que me lo resuma a nivel provincial. A nivel nacional,
Al nivel nacional. Pero El a nivel radicalismo nacional es un tenemos otro partido a nivel problema. nacional. Sí, pero a nivel nacional tenemos otro problema. Y en esto hay que ser muy sincero. A nivel nacional tenemos el problema de la carencia de figuras que visualmente se vean consustanciadas con el electorado. Entonces, probablemente hasta que alguno de los gobernadores que tiene el radicalismo no tome otra dimensión, probablemente hasta que no encontremos un dirigente que pueda perforar a la sociedad, perforar en el sentido de llegarle a la sociedad, va a ser muy difícil que el radicalismo sea opción nacional. Fíjate que lo tuvimos Sanz. Sí. Y teníamos una gran expectativa todos con Sanz. Sí. Y los radicales, aún después de la interna en su momento con Macri y Carrió del 2015, seguíamos también apuntalando. Bueno, él tomó una decisión de vida, por supuesto una decisión personal que se respeta. Bueno, ahora aparecen otros nombres. Ojalá podamos consolidar en un corto plazo nombres que visualmente puedan llegarle a la sociedad. Esa es la estrategia nacional. En la provincial no son tanto los dirigentes que quieren empujar el barco. Por eso digo que es una tarea titánica y que hay que buscar quién lo se lo quieren hacer. decía a Orlando, o sea que, digamos, es un mérito que ustedes hayan conformado una idea de sacar el radicalismo No, pero a la aparte calle. no solo de nosotros, sino el radicalismo siempre está en ebullición. Vos sabés, los radicales siempre puede haber una interna, va a haber, pero esto no significa de que nosotros salgamos como unos titanes a ver cómo hacemos para juntarlos a todos. No, vamos charlando. Lógicamente que hay muchos dirigentes dentro del partido de la cual podemos llegar a tener un buen protagonismo y seguir con un protagonismo importante y terminar, llamémosle, con esta crisis que tiene el radicalismo ahora.